B, Gaby, el Istmo, inciso C, Anisa, Mesosalping, muy bien. Número 2, Werner, almohadillas cervicales, todos los verdes que contestaron. Especie a la que pertenece hasta allá arriba, ¿y por qué? Cerda. Ok. Inciso C, estructura señalada. Aquí, Eduardo. ¿Ah? No. ¿No? Fosa de Quito. Yo creo que puse 3, nombre de la estructura, Manuel. Ovario. ¿De qué especie, Marci? ¿Por qué? Puse cerda. ¿Por qué? Por la forma de racimo de uvas. Ok. Ah, sí está bien. Nombre de la estructura dulce. Fornix. 4. Nombre de la estructura chiquita. El ligamento intercoronal ventral. ¿A qué especie y dos razones? ¿Sí? Ok, te la voy a tomar bueno que no le miro la forma del agujero, pero está bien. ¿Qué otra razón se mira muy bien? Pero está Doctor, bien. ese por el ovario. Por el ovario también, ¿verdad? Sí. A ver, allá arriba, ¿qué estructura es esta? El cotiledón. 5. Vamos a ver acá. ¿Qué es eso? Bulbos vestibulares. Ahora sí. Glándulas vestibulares. Muy bien. ¿Y esta qué es? La bolsa ovárica, ¿no? La bolsa ovárica de la mujer. Sí, lo puse mal, como chingada. Ok. Solo empezamos a entregar el corte y me... ¿Cuál era la penúltima? ¿La cuál? Las glándulas vestibulares. No, la otra. Además de bulbos vestibulares. Los bulbos vestibulares. Pero glándulas y bulbos. Bulbos primero o glándulas. Muy bien. Solo un anuncio para los que tienen práctica integrada mañana. Son 4 grupos. Si quieren traen 4 perros o traen 2 perros. ¿Sí? Pero vuelvo a hacer la salvedad. Necesito que no orine. Si no, cuesta más sacarlo y después se pone muy nervioso. Hay que pobrecita, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no sufran, pero nosotros les transmitimos ese nerviosismo. Entonces, si queremos que la práctica sea el primer grupo que pasó hace 2 semanas o el primero, nítido, hicimos así, con los ojos cerrados, nítido, buenísimo. El de la semana pasada costó, una perrita sí se pudo y en la otra no se pudo, ¿verdad? Entonces, si les ruego, pueden traer 2, 3 o 4 perritos, por lo menos 2 para que sean progresivos. Como son 4 grupos, si traen más, pues excelente. ¿Vamos? Pero sí la condición es de que eviten que orinen. Si es perro grande, tengan una kennel. Si es perro pequeño, cargadito o en una kennel. ¿Ya? Bueno. La última vez que hablamos ayer, hablamos ya de la vulva, empezamos a terminar el aparato reproductor y mencionamos que la vulva corresponde a la parte más externa del aparato reproductor de la hembra. Para su estudio, la vulva presenta 2 labios vulvares dispuestos verticalmente y la unión dorsal y la unión ventral se conocen como comisuras, dorsal y ventral respectivamente. Mencionamos que en todas las especies de la yegua decíamos que la comisura ventral es puntiaguda y la comisura dorsal es roma. En el caso de la yegua es al revés. La comisura dorsal es puntiaguda y la comisura ventral va a ser roma, como una gota de agua.
Mencionamos que ahí tenemos la comisura dorsal, la comisura rectal y uno de los dos labios, ¿cierto? En la comisura ventral, hacia el interior, presenta una estructura que se conoce como el nombre de clítoris. El clítoris es una estructura de tejido eréctil, o sea que va a aumentar el tamaño con el aporte sanguíneo. Y ese clítoris corresponde en la hembra al homólogo del pene del macho. Quiere decir que va a tener la misma estructura. Va a estar formado por cuerpos cavernosos, por los pilares del pene, inclusive tiene un glande, inclusive tiene un prepucio. Y este está presente en hembras. Cuando las hembras tienen alguna influencia hormonal masculina fuerte, que es lo que se conoce como hembras machorras, pueden tener más desarrollado el clítoris de lo normal y verse como un pene pequeño, ¿verdad? En el caso de vacas, digamos, cuando hay vacas que tienen una gestación gemelar y que son de sexos diferentes, debido a que en esta especie específicamente las hormonas masculinas se forman primero, la influencia hormonal sobre el feto hembra va a ser muy fuerte y van a hacer lo que esto se conoce como primartinismo. Y ese primartinismo, la hembra que nace, pues va a tener características masculinas muy fuertes, ¿verdad? Y puede tener eso también desarrollado. Entonces ahí tenemos nosotros, y esa es la comisura ventral, y tenemos nosotros el clítoris. Y el clítoris está dentro de una fosa, una depresión, que se conoce como el nombre de fosa de clítoris. Aquí es donde está la fosa, y esta es la que mencionamos en el libro. Ahí estaba la fosa de clítoris. ¿Ya? Aquí tenemos un clítoris de una especie un poquito menos evidente, como les digo, en la yegua es más evidente, ¿verdad? Vean, aquí está otro, y se mira la rodita, al levantar esto va a ver la fosa. Y hablamos acerca de algunas cosas como un prolapso uterino, un parto distóxico, hablamos acerca de una hiperplasia vaginal que puede ser en forma de dona, que se opera y queda más o menos así, o puede ser una hiperplasia vaginal de esta forma más sencilla. Siempre se hace episiotomía, que es cortar la comisura dorsal para abrir, poder localizar bien. Normalmente hay que localizar bien el meato urinario externo para no cortarlo. Se canula, normalmente está bajo esto. Y esta es más fácil, ¿por qué? Porque aquí se mira una pelotita, pero conforme está yendo hacia adentro es más delgadito. Se llega en la base, se va a poder ligar y se corta. Pero aparte de eso, hay que esterilizar por el factor hormonal, ¿verdad? Porque esto responde a estrógenos. Así que, también vimos ayer un poquito acerca de un tumor venérea transmisible que es cáncer, pero se transmite sexualmente, que es el tumor de Sticker. Va a estar la vulva ocultada, va a estar reboteando, no siempre se mira, hay que hacer un examen clínico completo para verlo, a veces puede ser muy chiquito, ponerse guantes siempre, palpar por dentro, y si hay algún tipo de eso, puede hacerse una impronta para ver si es tumor Sticker. Y antes, en mi tiempo, se operaba, se cauterizaba, etc. Ahora se hace quimioterapia endovenosa, unas 6 sesiones de quimioterapia semanales con vincristina y cada día. También en el macho, pues si se juntó con esta, pues va a tener esto, el mismo tratamiento. A veces puede dar en la boca, se puede hasta. Yo vi un perro que tenía en la piel, tenía en los ojos, no porque el ojo lo haya pegado ahí, pero yo digo que ahí hubo alguna cuestión generalizada por algún factor externo o una inmunosupresión, pero sí tenía. ¿Por qué? Porque al hacer las improntas, lástima que no tienen impronta, es bien fácil verlo porque en la célula del citoplasma hay un montón de vacuoles y esa es la característica confirmativa, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Pues ahí nada más en una esterilización, una varosterectomía. ¿Qué es la varosterectomía? Es la extirpación química de ovarios y de útero. ¿Y qué es una vulgarmente llamada pioma? Pues es el aumento del tamaño del útero con una secreción interna, suero sanguinolenta y para el pus. Bien, hoy vamos a empezar con un complemento del aparato reproductor, que es la glándula mamaria. Como estamos ahorita hablando del aparato reproductor de mamíferas domésticas, pues es importante hablar de la glándula mamaria, porque es un complemento. La glándula mamaria no es más que una glándula sudorípara modificada, ¿sí? O sea, que es una glándula sudorípara como tal,
pero que ha ido modificándose y se adapta ¿para qué? Para poder dar una nutrición al recién nacido mamífero, ¿verdad? Esta está presente en hembras y machos. Si no lo creen, los hombres también tenemos, ¿verdad? Lo que pasa es que se desarrolla bien en la hembra, ¿sí? Y en la hembra se va a desarrollar primero durante la pubertad, ¿sí? En la pubertad miramos que la hembra empieza a tener un crecimiento de las glándulas mamarias, ¿sí? Y se desarrolla plenamente durante el amamantamiento, o sea, la lactancia, porque ahí es donde va a cumplir su función específica. De hecho, cuando miremos machos, sobre el aparato reproductor del macho, vamos a ver que el testículo es una glándula de secreción mixta. ¿Se recuerda que los ovarios es así? Sí. ¿Y cuál es la secreción endógena del ovario? Hormonas. ¿Y la exógena? Óvulos. En el caso del testículo va a ser igual. Va a tener una endógena, que son hormonas, y una exógena, que son espermatozoides. En la endógena vamos a ver que así como el ovario, ¿qué hormonas produce el ovario? ¿Está bien? Estrógenos. ¿Qué más? A ver, Oscar se fue. Vania, Progesterona. progesterona. A ver, ¿qué más? Aparte de eso, produce testosterona, a pesar de que es ovario. Pues así igual, cuando veamos el testículo, vamos a ver que tiene también producción de testosterona, pero va a haber unas glándulas en las células de Sertoli y del macho que producen estrógeno. Y entonces, cuando hay un tumor en esas células testiculares, que son las de Sertoli, si ahí se produce estrógenos en el testículo y hay un tumor, ¿qué cree que va a pasar? Ya no se produce. ¿Ah? Ya no se produce. Al contrario, se van a producir más. Y entonces ese macho Se va a vuelve. empezar a hacer algo raróstico, ¿verdad? Porque su cuerpo se va a poner un poco más de forma femenina y va a crecer la glándula mamaria. Por eso que estoy hablando de esto. Como el macho tiene glándula mamaria, cuando hay un problema de esto, va a tener una ginecomastía, que es que aumente el tamaño de la glándula mamaria. Y puede haber galactorrea, producir leche. ¿Verdad? Entonces, cuando uno viene y examina un macho y hay un cambio inclusive a veces le puede caer un poco el pelo, puede ver que hay ginecomastía, entonces uno sospecha y examina el testículo. Y lo más seguro hay un tumor ahí, evidente o no evidente. Tratamiento, castración, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Pero hablando un poco de glándula mamaria, nuevamente regresando al tema, vamos a ver que hay dos términos. Mama, que no es mamá. Mamá es la que nos dio la vida. Mama es como sinónimo de glándula mamaria, o sea, es una glándula mamaria. Y el término ubre, que se conoce como el conjunto de glándulas mamarias. Normalmente cuando hablamos de ubre, casi que lo relacionamos con una vaca, ¿cierto? Pero realmente es el conjunto de glándulas mamarias de cualquier especie. Pero es más común hablar de una ubre de una vaca. Entonces, vemos ahí que la cantidad de glándulas mamarias por especie varía en su ubicación. En una vaca vamos a hablar de 4 glándulas mamarias y están ubicadas inguinalmente. En una yegua, pues van a haber 2 glándulas mamarias inguinalmente también. Lo mismo va a pasar en los rumiantes pequeños. Ahora, en una cerda pueden haber unas 14 glándulas mamarias que están distribuidas torácicas, abdominal e inguinalmente. En la perra pueden haber alrededor de unas 8 o 14 que va a variar según especie, según raza, y pueden ser también torácicas, abdominales e inguinales. Y en las gatitas pues unas 8 más o menos, ¿verdad? Que van a ser también más o menos torácicas, abdominales e inguinales, ¿verdad? Ok, eso es más o menos lo que existe en las especies que nosotros estamos viendo. Ahora, como les mencionaba, el desarrollo de la glándula mamaria va a ser primariamente durante la pubertad. Ya van a empezar las hormonas y esas hormonas van a sensibilizar el tejido mamario y va a aumentar el tamaño, ¿sí? Y va a ser durante la producción, que es la lactancia, donde va a tener su desarrollo completo. ¿Para qué es bien importante? ¿Por qué? Porque ustedes han visto, vemos en perras y gatas, o han escuchado, que cuando se esteriliza a temprana edad no va a tener tumores mamarios. ¿Lo han oído alguien? ¿Sí?
La razón es que la sensibilización del tejido mamario va a ser hormonal. Entonces, cuando una perra gata entra en su primer celo, ya va a sensibilizar y va a haber algún tipo de producción ahí de crecimiento, etc. Y ya va a haber sensibilización hormonal. Si una perrita, una gata se esteriliza antes de su primer celo, está garantizado que nunca va a tener adenomas mamarios, o sea, tumores de mama, porque primariamente son hormonales y secundariamente se pueden magnetizar. Entre el primer celo y el segundo se disminuye un 90% y después ya hay mayor sensibilidad, ¿verdad? Entonces, tampoco es bueno castrar o esterilizar una hembra antes de los 6 meses. Ya vemos ahí la locura de los proteccionistas y todo eso, y no conozco si hay alguno aquí, no estoy hablando nadie, ¿verdad? Pero en su onda de querer que no estén, que no vayan a tener cachorros, que al final puede ser algo bueno, se esterilizan a los 2-3 meses y tienen algunos problemas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, normalmente se hace a partir de los 6 meses. ¿Ok? También las cosas no son normas en esa situación, porque estamos trabajando con seres vivos. En razas como el Golden, en razas como el Labrador y algunas otras, pero principalmente en estos, está comprobado que la esterilización temprana tiene relación con tumores de vaso, un hemangioma o un hemangiosarcoma, ¿sí? Entonces cuando en esas razas es mejor tener cuidado y no esterilizar tan temprano, ¿ok? Pero eso solo es una aplicación, estamos hablando de introducción, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito de todo. El color del parénquima, o sea, ya el tejido propio mamario, varía. Cuando no está en producción es un tanto grisáceo, pero cuando miramos una ubre que está en producción, que hasta leche le vemos, ya podemos ver que su color es un poco amarillento, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de la ubre, y vamos a escoger la ubre de la vaca porque es la que más fácil podemos ver esto, ¿sí? Y vamos a ver que la ubre de la vaca está dividida en un surco mamario, que es un surco sagital, ¿verdad? Que está en el plano medio, ¿sí? Entonces va a ser un plano medio. Este surco mamario divide la glándula mamaria de la vaca en glándulas mamarias derechas e izquierdas, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver acá un surco mamario. Luego también hay una división entre craneal y caudal, pero no hay un surco tan evidente como el surco mamario longitudinal. Entonces, anatómicamente vamos a decir que la glándula mamaria de la vaca, la ubre de la vaca, está dividida en 4, o sea que son 4 glándulas mamarias de la ubre. Y a esas 4 le vamos a llamar técnicamente cuartos. O sea que una glándula mamaria de una vaca, una específicamente, es un cuarto. ¿Sí? Así se le llama. Y la ubicación anatómica es la que sirve para determinarlo. Tenemos un cuarto craneal derecho, un cuarto caudal derecho, un cuarto craneal izquierdo, un cuarto caudal izquierdo. ¿Sí? Si no lo hemos entendido, vamos a decir lo siguiente. Si suponemos que aquí está, digamos, esta es la pastilla. Entonces aquí tenemos, vamos a dividir en 2. Esto acá, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces vamos a tener aquí una glándula mamaria, una glándula mamaria, una glándula mamaria. Entonces a esta le llamaríamos craneal derecha, a esta caudal derecha, craneal izquierdo y caudal izquierdo. ¿Están bien? ¿Por qué es importante el nombre técnico anatómico? Porque después cuando ustedes lleven cursos como microbiología, ¿sí? Van a ver en la parte de toma de muestras de leche, que creo que están haciendo desde alguno, después viene el procesamiento de eso y se hacen pruebas de diagnóstico de mastitis y se hace el California Mastitis Test, que es el California Mastitis Test, que es un test para determinar si hay monomastitis. Y se llama California Mastitis Test porque en
California se creó este y ya se estandarizó. Entonces se hace, tenemos una como bandejita aquí con reactivos. Y esta se le va a pasar, entonces se le echa aquí abajo, craneal izquierdo, caudal izquierdo, craneal derecho, caudal derecho. Entonces, ya se toma una gotita de cada uno de estos y se le hace un reactivo, se hace su movimiento atolero y ya si hay grumos, se aglutinan, ya hay una interpretación si hay onomasticas. Entonces esa es la aplicación por la cual se hace una denominación anatómica de los cuartos de la vaca. ¿Ok? Ahí está. Igualita la literatura. Entonces, ahí se toma de cada uno de los chorritos, según de cada uno, se mezcla con el reactivo del California mastitis 3 y ya se hace el movimiento respectivo. ¿Ok? Ahora, la glándula mamaria presenta una serie de capas, ¿sí? Que de afuera hacia adentro tenemos la piel como tal. La piel es lo más externo, muchas veces puede tener pelito, la mayoría de veces lampiña. Luego abajo de la capa, de la piel, perdón, viene una capa que se conoce como capa fibrosa externa. ¿Sí? Debajo de la capa fibrosa externa va a haber una capa de tejido conectivo, que es bastante evidente. Y luego viene una capa fibrosa interna. Y por dentro de la capa fibrosa interna ya va a venir la mucosa. Que la mucosa es la capa de la ubre que tiene contacto con la leche o secreción láctea. ¿Sí? Entonces vemos esas son las capas en las cuales está dividida la ubre de la vaca. Ahora, hay un aparato, ¿sí?, compuesto por ligamentos que se llama aparato suspensorio de la glándula mamaria. Si nosotros entendemos, son ligamentos que van a suspender o mantener sujeta a la glándula mamaria en su posición. ¿Sí? Y este aparato suspensorio está compuesto por dos pares de ligamentos. ¿Sí? Un par de ligamentos suspensorios laterales y un par de ligamentos suspensorios mediales. Entonces, si tenemos nosotros acá la ubre de la vaca, suponiendo que esos chiquitos son los craneales, ¿verdad? Y son caudal. Entonces, esa mala onda, ¿cómo van ustedes a dibujar? Entonces, tenemos ligamentos suspensorios laterales y ligamentos suspensorios mediales. ¿Sí? Los ligamentos suspensorios laterales son de tejido fibroso y los ligamentos de suspensorios mediales son de tejido elástico. Entonces, cuando una glándula mamaria, una ubre de una vaca está plétora, llena de leche, que son aquellas buenas productoras, vemos que los pezones van a estar como dirigidos hacia el lateral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está bien llena y pesa mucho,